Buenas noches. Estamos dando inicio hoy al conversatorio. Esta noche vamos a hablar sobre lo que es la medicina integrativa, a qué se refiere, de qué se trata, qué podemos hacer con eso y sobre todo em, cuáles son los alcances, los beneficios, las dificultades de la medicina integrativa. ¿De dónde surge la medicina integrativa? Mm, y especialmente, ¿qué tiene que ver la medicina integrativa con nosotros, con este centro de, digamos, de atención, este centro holístico? ¿Cómo nos relacionamos con ese tema? Vamos a empezar entonces diciendo que la medicina integrativa es digamos, es reciente que se habla en estos términos. Anteriormente se hablaba de medicina alternativa y desde la década de los 1990 se empezó a gestar un movimiento, especialmente aquí en Estados Unidos, acerca de lo que son las medicinas integrativas. Una de las razones para ello es por la necesidad que se ha visto de poder dar respuesta a a las situaciones de salud de una manera que corresponda más a lo que realmente somos, que somos seres compuestos con una serie de factores que influyen en nuestra salud. No solamente, la salud no solamente se refiere al aspecto físico, sino que también estamos hablando de lo que es el aspecto mental, el aspecto emocional, el- obviamente también el aspecto espiritual, pero además los factores externos que influyen en la salud, por ejemplo, el medio ambiente en que nos desenvolvemos, hábitos, aspectos culturales que tienen que ver con la forma como nos afecta la salud. Es decir, que hay, en este tipo de de práctica de la medicina, se involucran varios elementos que son muy importantes para que se dé, digamos que el proceso del brindar y de mantener la salud. Entonces vamos a ir pensando y organizando un poco las ideas acerca de esto. Lo primero es considerar que, eh, ¿qué significa el que es una medicina integrativa? A ver, la medicina integrativa hace referencia a que se ve el ser humano y la enfermedad como un todo, no solamente un aspecto, em, o no se ve solo dividido el aspecto de la salud separado de todo lo demás. Además, es el hecho de que eh, incluye, digámoslo así, incluye lo que anteriormente se llamaban las terapias o las medicinas alternativas. Es decir, la medicina integrativa habla de dos componentes básicos. Uno, el aspecto de la medicina convencional o medicina alopática y todo lo que son las medicinas y los factores alternativos complementarios que coayudan y que mejoran la calidad de vida del ser humano. Estamos hablando entonces que si bien no se descuida el aspecto de la medicina convencional, se abre la posibilidad de incluir otra serie de prácticas que ayudan a a ese manejo de la salud. Es así como ya está incluido dentro de los protocolos de salud, por ejemplo, cosas como la acupuntura para tratar ciertas enfermedades o para ayudar en ciertas situaciones.
por ejemplo, de cáncer o temas de dolor e incluso algunas cirugías para personas que tienen dificultades con el tema de las anestesias también se utiliza. Entonces vemos cómo se empieza a generar un cambio en la actitud y en la dinámica de la salud. Obviamente, esto tiene que ver con el hecho de ese reconocimiento y esa validación a que la salud no es un elemento separado de nuestra realidad integral. Y el otro elemento que se incluye, que es bien interesante, es ver la medicina y ver la salud desde la perspectiva de la prevención, desde la crear hábitos y crear condiciones que ayuden a que se prevean y se prevengan condiciones, enfermedades. Entonces, esto hace que, digamos que se pueda considerar ya no la salud desde el punto de vista de atención a los síntomas, sino también la atención y el entendimiento de la salud como un proceso, no solamente como la aparición de unos síntomas y la resolución a través de ya sea medicamentos o otra serie de trabajos más, digamos, de intervenciones de tipo más, em, llamémoslo así como más agresivas, más invasivas es la palabra, más invasivas. Ahora bien, eh, en todo el planteamiento de la medicina integrativa está la base de lo que es la ciencia, en la exploración, la investigación y todo el conocimiento científico que se ha desarrollado. Miramos cómo, por ejemplo, técnicas o prácticas alternativas como es la homeopatía, la inclusión de la homeopatía, la inclusión de plantas, está sustentado sobre ciencia. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que nuestras medicinas eh, son procesadas, pero la base de esas medicinas también son las plantas, solo que en un procesamiento diferente. Entonces, es esa combinación de, digamos que de lo tradicional con lo científico, lo, digamos, la medicina convencional con la medicina no convencional, pero medicina no convencional que tiene también sus fundamentos, sus características de investigación y, digamos, con información que está avalada a través de observaciones o experimentos, eh, con estadísticas, digámoslo así. Otro de los elementos que tiene esta medicina integrativa de diferente con respecto a la medicina convencional es la relación del médico o de terapista cliente, de terapista paciente. Es una relación diferente en donde es una colaboración entre el profesional de la salud y la persona que busca ser apoyada, asistida para recuperar su salud. Entonces, es muy distinto una relación en donde el médico es el que tiene, digamos, el conocimiento y la persona es simplemente un agente pasivo. En este caso, el cliente o el paciente también juega un papel activo, pero no solamente el paciente, también la familia y la comunidad en la que vive o coexiste esa persona. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que muchas de nuestras enfermedades, se habla de un alto porcentaje de las enfermedades, tienen una fundamentación en la parte psicosomática, en las relaciones familiares, en las condiciones ambientales, por ejemplo, los factores como la contaminación
o factores como el estrés, de estar manejando en una carretera bien congestionada, influye en la salud, o aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, cuando hay recalentamiento, un verano muy intenso, puede haber sofocación, puede haber condiciones de corazón que se alteran. Entonces, el clima, em, los factores externos tienen mucho que ver también con la salud. Por ejemplo, algunos aspectos que tienen que ver con la cultura, como son los hábitos alimenticios o costumbres que hacen que se afecte algunos aspectos de la salud. A ver, se me ocurre pensar, por ejemplo, recuerdo hace unos años en Colombia, donde cuando se estuvo mirando los altos índices de cáncer y específicamente de cáncer de colon en cierta región del país, pues en cierta región de uno de los departamentos, que se encontró que muchos de esos factores predisponentes para el que digamos, esos altos índices de cáncer de colon tenían que ver con prácticas en la elaboración de algunos alimentos. Entonces, eh, cuando se hicieron esos estudios demográficos, se hizo ese seguimiento a las personas, ver de dónde provenía cada paciente. Es decir, se hizo un estudio más minucioso, no solamente es atender al paciente, sino que hacerle seguimiento. Se encontró eso. Cuando empiezan los investigadores se dan cuenta que hay varios factores tradicionales en la elaboración de algunos alimentos específicos de consumo diario que estaban siendo eh, predisponentes del desarrollo de un tipo específico de cáncer de colon. Em, por ejemplo, también se sabe de situaciones en las cuales la contaminación, por ejemplo, de aguas por desechos residuales de algunas fábricas o qué sé yo, por ejemplo, los problemas que se dan a nivel de respiratorio cuando hay situaciones como eh, mold, o sea, hongos de humedad en las viviendas o, eh, por ejemplo, en ciertas épocas del año, en que cuando inicia la primavera, la cantidad de personas que tienen problemas respiratorios, asma, alergias, se incrementa muchísimo. Entonces, cuando se observa y se ponen en misma, digamos que en una misma situación, los aspectos, digamos, aspectos hereditarios, aspectos de la persona, su trabajo, cómo lo afecta su salud, en sus relaciones familiares, cómo están los niveles de estrés o de armonía al interior de la familia, aspectos espirituales, sus creencias, más se une toda esta otra información, pues obviamente se tiene un panorama mucho más amplio y el trabajo con la persona pues cambia, varía y muchas veces los resultados son mucho más eficientes y efectivos. Ahora bien, eso es, por ejemplo, lo que tiene que ver en lo que se incluye como cuál es la visión del terapeuta. Es, como decía, aspectos personales, aspectos familiares, aspectos culturales, aspectos físicos, obviamente, o sea, relacionados específicamente, por ejemplo, cómo están los niveles de los números en los test de la sangre o si hay alguna condición específica. Todo eso se pone junto dentro de un mismo paquete y eso es lo que de ahí en la organización, la armonización de toda esa información es lo que va a determinar la manera como se va a intervenir. Entonces allí incluyen
terapéuticas que pudieran ser favorables. Por ejemplo, dependiendo de la situación, pudiera incluirse terapias que tengan que ver, por ejemplo, como la yoga, meditación, como mencioné anteriormente, la acupuntura, hipnosis, el reiki, homeopatía, consumo de plantas, cambios de hábitos alimenticios, em, grupos por ejemplo, grupos sociales, porque a veces el tema del aislamiento o el tema de las dificultades para comunicarse pudieran afectar también el tema de la salud. Entonces, dentro de esa medicina integrativa, eh, ¿qué elementos, qué factores se valoran, se ponen se ponen como de relevancia? Entonces, primero es el vínculo, el tipo de vinculación, de asociación que existe entre el médico, paciente, familia, ¿ok? El otro es la combinación en un balance, digamos, tratando de mantener un equilibrio entre las prácticas científicas avaladas por la ciencia dentro de la medicina convencional, más la información avalada digamos, por la experiencia, por los años, por las estadísticas, por las observaciones que tienen que ver con la medicina, digámoslo así, de tradición o alternativa, o las terapias integrativas también, perdón, vibracionales, como es el caso del Reiki, de la musicoterapia, eh, muchas otras cosas. Bueno, el tercer elemento, entonces, la consideración de todos los factores, el factor de salud física, o sea, el aspecto físico, cómo está la condición mental, si hay un deterioro o no, si hay estrés o no, en la condición emocional, cómo está, como, digamos, como las herramientas o las fortalezas emocionales en las cuales cuenta la persona para enfrentar su salud o su enfermedad, los factores espirituales, cómo eso apoya o no el tema de la salud y la sanación, o sea, el estar sano y poder generar procesos de sanación. Y aparte de eso, los factores, como mencionaba, de cultura, religión, económicos, laborales, eh, habitacionales o digamos que tengan que ver con las condiciones, digamos, del vecindario, cómo el vecindario, qué factores afectan dentro del vecindario a la salud, por ejemplo, altos niveles de contaminación, o altos niveles de ruido, o problemas de violencia y de criminalidad en la zona donde vive, que puede generar que la persona no pueda descansar apropiadamente por los temores que lo acompañan. Lo otro sería el aspecto de como unos principios filosóficos en los cuales no se niega la medicina convencional, pero tampoco se niega las medicinas tradicionales. Y al contrario, se miran ambas con una visión de apertura, de respeto, de, de digamos, de exploración, de aprender o de expandir esos horizontes. El otro factor importante es como el reconocimiento de que para que haya una buena medicina tiene que haber un balance y una integración de todo, em, en donde, en donde lo fundamental es que haya una buena salud, no solamente el manejo de síntomas o simplemente como ayudar a la persona para que
tolere los síntomas, sino que se busca a profundidad generar procesos de salud, que la persona encuentre herramientas, mecanismos para manejar su salud de una manera integral. Lo otro que planteaba es el tema de otro elemento importante, lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la prevención, el generar estrategias tanto a nivel de la relación uno a uno como también en una relación de comunidad o de centro médico con el resto de la población a la que atiende en programas de prevención, programas de mejoramiento de la salud. Se busca ya no solamente, como decía, aliviar los síntomas, sino también generar procesos curativos, generar procesos en donde las personas realmente atiendan la raíz de los problemas de salud que tengan, no solamente los síntomas. Esto es bien importante porque muchas veces se busca aliviar el síntoma porque molesta o porque duele o porque es como el requerimiento que hace el paciente atender los síntomas. Sin embargo, en esta posición de las medicinas integrativas bu- se busca generar esa sanación, esa cura, procurando hacerlo de una manera más amable, tanto física como mental, emocional y espiritualmente, es decir, aprovechando todos los recursos que hay al alcance y evitando las medidas muy invasivas. Entonces, solo si es estrictamente necesario se utilizan técnicas invasivas. Em, entonces, se procura que las personas puedan manejar el tema de su salud de formas que sean amorosas, que sean manejables por ellas, que puedan participar, entender, saber qué es lo que se está haciendo y no, y digamos, y a menos que sea estrictamente indispensable, pues no se aplican medidas invasivas. Ahora bien, ¿cuáles serían formas de medicinas o de intervenciones no invasivas? Por ejemplo, el Reiki es una de ellas que se practica sin ser invasiva. Em, el tema por ejemplo, de programas de prevención en donde a las personas se les hace seguimiento, se les escucha, se les presta como digamos ese soporte para que pueda apropiarse de su salud y darse cuenta de que no está solo en lo que tiene que ver con el cuidado de su salud. Ese es un elemento bien importante para generar procesos de sanación, que las personas no se sientan que están luchando solas con los procesos de salud, de enfermedad y a veces los temores ante la muerte o de agravamiento. El hecho de que la persona sienta que su médico o que su terapeuta está realmente interesado, que realmente lo acompaña, que, que está atento a sus necesidades, eso digamos que establece un vínculo en la relación terapeuta-cliente que favorece el proceso de curación, el proceso de sanación. En cuanto a las terapias complementarias o alternativas o las terapias que son incluidas dentro de todo este gran paquete, eh, digamos que no se puede establecer una lista de estas son las terapias. ¿Por qué? Porque como decíamos que se evalúa la totalidad de las características, de las condiciones y de los factores de cada paciente, pues obviamente eh, lo que le sirve a una persona a lo mejor no es lo mismo que le sirva a otra.
Entonces, los modelos de intervención se hacen mucho más individualizados, se hacen mucho más acordes a las posibilidades, necesidades y características de cada paciente o de cada cliente. Entonces, podría darse el caso que un paciente requiera, digamos, una terapia eh, de apoyo psicológico, o puede ser que una persona requiera, eh, digamos, un programa, un plan de trabajo a nivel de masajes, o que a lo mejor la persona lo que requiera es intervenciones que tienen que ver con, por ejemplo, si es una persona que ha pasado por cirugía y que tiene procesos inflamatorios, si bien se le ayuda con la parte de manejar la causa de la inflamación, igualmente muchas veces se les recomienda, por ejemplo, en terapias de masaje linfático para ayudarles a mejorar el funcionamiento del sistema linfático, y sobre todo para generar un estado de bienestar. ¿Por qué? Porque el masaje le va a dar esa tranquilidad, ese reposo, al mismo tiempo que le ayuda un poco con el manejo del dolor o que le produce la hinchazón. Em, entonces, eso, por ejemplo, pudiera ser para una persona, pero a lo mejor otra persona que no tiene esas características o no está presentando ese tipo de síntoma, pues esa terapia pues no es la recomendada. Y a lo que enfocamos es entonces a brindar posibilidades terapéuticas más acorde con las necesidades de cada una de las personas, no de acuerdo a lo que al médico le gusta o al terapista le gusta, o no lo que pareciera como más rápido, sino lo que realmente pudiera ser importante para la persona. Pensaba, por ejemplo, en una ocasión, una persona que estaba teniendo muchos problemas de ansiedad, insomnio, y que obviamente esto le estaba conduciendo a subidas de la presión, a tener tanto la presión como el ritmo cardíaco muy alto, los niveles de estrés altísimos. Y de pronto una de las cosas que se le sugirió eh, fue el realizar trabajos manuales. Y esta persona encontró que haciendo tejido le ayudaba mucho a quietar su mente, lo entretenía, y de paso hacía algo que podía luego regalar o simplemente usar. Esa aparentemente uno diría, pero eso no es una terapia, pero sí, es una forma de terapia, es una terapia en la cual se usa, digamos que la actividad lúdica o la actividad placentera para ayudar, coadyuvar a que el proceso de sanación, el proceso terapéutico sea más grato, sea menos doloroso y sea como decía antes, más efectivo. ¿Por qué? Porque mientras la persona más contenta esté o más a gusto se encuentre, o se sienta más tranquila, en esa medida los procesos de sanación, ya sea de una cirugía, de un trauma o de cualquier cosa, pues se va a dar de una manera mucho más adecuada y rápida. Em, En otras situaciones, por ejemplo, puede darse que lo que le sirva a la persona es practicar algún deporte, o lo que le puede necesitar sea la utilización de aceites esenciales para poder manejarlo sin consumo de medicamentos, porque ya está tomando, por decir algo, más medicamentos. Es decir, que eh, como decía hace un rato, se valoran y se ponen sobre la balanza todos y cada uno de los aspectos que pudieran incidir o que pudieran beneficiar a la persona de su proceso de, digamos,
de curación o de abordar sus procesos de salud. Generalmente, cuando se trabaja con esta modalidad, entonces se trabaja a manera de equipos o grupos de apoyo, en donde cada terapeuta tiene a su vez como un repertorio de profesionales que igualmente tienen esa visión integral eh, de la enfermedad y que puedan apoyar para facilitar el proceso de la persona. Mm, Algunas de las preguntas que me hacen es si que me han hecho es si este tipo de terapias son aceptadas, por ejemplo, por los seguros. Y la respuesta es sí, sí. Eh, Obviamente también va a depender mucho de las políticas de cada estado. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados en los cuales em, la, el masaje digamos que está incluido dentro de los planes de los seguros. Pero aquí en la Florida, por ejemplo, no, desde hace algunos años fue abolido por razones que no viene al tema ahora a tocar, pero que a lo que voy es que muchas de estas cosas ya son avaladas por los seguros de salud. Igualmente sucede con la acupuntura. La acupuntura ya los diferentes seguros de salud la incluyen y eh, digamos que las personas lo que tienen que hacer es pagar unos copagos, unas cuotas eh, pequeñas por la prestación de ese servicio. Igualmente, como en alguna sesión en algún conversatorio anterior lo mencionaba, eh, ya en los hospitales se está brindando por parte de enfermeras o de personales calificados y con sus licencias respectivas, proveyendo Reiki, por ejemplo, en los neonatos, en personas que han tenido procedimientos quirúrgicos. em, entonces, eso, como pueden ver, como lo pueden darse cuenta, es algo que es muy beneficioso para todos. El hecho de que se vaya incluyendo y se vaya ampliando como el margen de posibilidades para las personas con respecto a ayudas económicas o simplemente coberturas económicas. Más bien, más que ayudas, las coberturas que hacen los seguros de este tipo de servicios. Igualmente, medicinas como las homeopáticas, pues cada vez se consiguen con mayor facilidad y los suplementos, por ejemplo, vitamínicos, también se han incluido y se han anexado a lo que son los planes de salud. Aspectos como, por ejemplo, la nutrición, el servicio de nutricionista, es incluido y eso hace parte de la medicina integrativa. De pronto es una de las que más se ha utilizado a lo largo de la historia. Em, También está, a ver, cosas como que, em, pues obviamente el uso de las plantas y de las plantas la mentalidad de utilizar la comida como la medicina. Es decir, que a través de una alimentación y sustentado en los beneficios, en, en los recursos de los alimentos, pues utilizarlo para una forma de uno sanarse, de uno curarse o de uno simplemente tener mejores hábitos. Por ejemplo, hay un factor que influye muchísimo en los niveles generales de salud y es el tema de la digestión. La digestión, una mala digestión o problemas de liqueos o de úlceras o de lo que sea a nivel digestivo repercute en la totalidad del cuerpo. Repercute en los estados anímicos, repercute en problemas de ansiedad, porque, por ejemplo, si hay una mala digestión, no hay una buena
unos buenos niveles de reparación, digámoslo, de restitución de energía, porque obviamente el cuerpo siempre va a estar fatigado, irritado y sobre todo inflamado. Nada más que eso, si no se atiende, pues obviamente va a afectar y repercutir en el resto de la salud. Entonces, a veces son estos problemas digestivos los que ocasionan o lo que nosotros identificamos ya como una enfermedad o como una condición, y muchas veces se atiende la condición, pero no se atiende eh, los problemas digestivos o los problemas a nivel de todo lo que es la parte gástrica. ¿Y qué se hace entonces? Entonces se busca, por ejemplo, asesorías, se busca la utilización de aceites esenciales para mejorar, por ejemplo, lo que son los procesos digestivos. Procura que la persona aprenda hábitos de respiración, de relajación, que le ayuden a poder a tomar más conciencia de su cuerpo y al mismo tiempo trabajar, por ejemplo, ese tema de la digestión, de cómo procesar eh, el dolor o dependiendo pues cuál sea la condición, la acidez o la sensación de que se está quemando internamente, o la sensación sencillamente de inapetencia o de constipación, o sea, cualquier síntoma que pueda ayudársele, ya sea a veces con ejercicios. Uno lo ve, por ejemplo, con los niños chiquitos, cuando a veces tienen problemas digestivos y uno les mueve las piernitas y les hace un poco de presión, eh, ellos sienten mucho alivio. Igual sucede con nosotros. Hay cosas que son sabiduría popular, que uno las puede implementar y eso le mejora. Mejorando la digestión, eso genera un mejoramiento a todo nivel en el funcionamiento del cuerpo y de la salud. En general, digamos que las diferentes intervenciones, las diferentes colaboraciones, como decía, de todos los trabajos en equipo que hay para poder que se pueda dar una medicina integrativa, eh, eso hace que las personas, digamos, se empoderen con respecto a su salud, mejoren más rápidamente y puedan tener una calidad de vida que puedan disfrutar, no solamente sentir que todo el tiempo están enfermos o que todo el tiempo, pues como que hay algo que ver con lo del tema de la salud. Eh, es importante el aprender el aprender a asimilar y sobre todo hacerse responsable de la propia salud. Para ello necesitamos apropiarnos, empoderarnos y participar más proactivamente en todo ese proceso de salud. ¿Qué más? A ver, estoy tratando de recordar qué otras preguntas he recibido acerca de esto. Em, Hay un elemento que lo he mencionado, pero muy someramente, y tiene que ver con el aspecto espiritual dentro del proceso de la salud. Y es así como, por ejemplo, a las personas, uno escucha más fácilmente a los médicos recomendar a las personas que participen de procesos de meditación o que traten de encontrar sosiego o, como lo dijera, como un poco de paz interior también a través de el acercarse a sus prácticas o a su acompañamiento a nivel espiritual. Eh, el tema de las relaciones, o sea, habría mucho de lo que se puede uno, em, en lo que uno se pudiera apoyar y para poder brindar como ese trabajo integrativo. Específicamente en Epidauria, ¿qué ofrecemos? Nosotros tratamos de ofrecer algo también integral,
en cuanto a la atención de nuestros clientes y por eso tenemos una gran diversidad de terapeutas y de posibilidades de terapias, no solamente pues como las que son más comunes, eh, sino que también tenemos hemos estado implementando algunas terapias que no son tan comunes y que para algunas personas son a veces como un misterio. Por ejemplo, en esta semana una de las clientas me preguntaba, bueno, pero ¿qué es el Reiki? Yo he oído tanto sobre el Reiki, pero, o sea, como que lo mencionan mucho, pero realmente no entiendo qué es. Entonces le expliqué brevemente en qué consistía y me dice, ah, qué interesante. Otras personas, por ejemplo, el días pasados me preguntaron acerca de la hipnosis, la hipnosis clínica, si eso, o sea, qué era lo que realmente se buscaba con eso, para qué servía. Y ahí es donde uno se da cuenta de que no podemos desconocer lo importante de lo que son los procesos comprensivos, los procesos de asimilación de información, y eso tiene que ver con la parte científica, como esa visión, ese acercamiento desde lo científico. Y, y por el otro lado estaría como el poder eh, estudiar o explorar a fondo cualquier tipo de terapia integrativa que se utilice. Em, Obviamente ahora, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se están haciendo muchos lo que son las certificaciones para poder ayudar y poder brindar esas terapias complementarias. Nosotros acá, por ejemplo, ofrecemos algunas certificaciones para que las personas tengan herramientas porque, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde va la medicina? La medicina cada vez más va hacia esto, hacia la medicina integrativa, a que cada vez más se va a ir saliendo del ámbito de los hospitales para entrar a ser parte de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, últimamente, hablo de unas décadas para acá, todo lo que se ha enfatizado en lo que es el cuidado de la salud a través del ejercicio. Entonces han proliferado una serie de programas que las personas hacen pues, para comprender mejor lo que es el movimiento, lo que es la salud física, la importancia y el efecto que tiene en el cuerpo el ejercicio, la producción de adrenalina, bueno, en general. Pues ya sería como para entrar a profundizar muchas cosas. Eh, entonces nosotros básicamente lo que ofrecemos es tratamos de ofrecer una visión integral también, una visión en donde la persona pueda encontrar ese, digamos, como ese control sobre su vida y pueda empezar a ejercer eh, elementos decisivos de toma de conciencia, pero sobre todo de toma de decisiones frente al tema de su salud, en donde la persona tenemos que entender todo de que lo que pase con nuestra salud es lo que nosotros de alguna manera construimos o no construimos a partir de nuestras decisiones, a partir de nuestro estilo de vida, a partir de la manera que nos veamos, ya sea integral o si nos vemos como simplemente un pedacito de la historia familiar allí o, o simplemente alguien que sí, que está ahí, pero como que no participa del proceso. Mm, Indudablemente, esto irá avanzando cada vez más, este movimiento de medicina integrativa y al mismo tiempo va a seguir avanzando mucho todo lo que es la parte de la tecnología, de la ciencia. Y para nosotros el reto o como el desafío que nos queda es poder em, ir participando cada vez más de estos procesos de medicina integrativa, cada vez más apropiarnos de nuestra salud, cada vez más comprender nuestros síntomas, comprender nuestro cuerpo, comprender nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, o sea,
Entender de que no es solamente a la salud del cuerpo físico a la que hay que prestarle atención, sino que es a, a lo que uno es, a todo lo que somos y de una manera un poco integral y, y bueno. Ah, hasta aquí, como a grandes rasgos, tratando de responder las preguntas que me han hecho. em, Nosotros, vuelvo e insisto, nosotros ofrecemos algunas, podríamos llamar algunas terapias complementarias y estamos constantemente en la búsqueda de nuevas herramientas, de apoyarlos en los procesos, eh, sí, en los procesos de autosanación o de sanación en general. Eh, bueno, básicamente estos son algunos elementos. Como le decía, no nos pongamos en posturas radicales de que solo puede ser eh, medicina, digamos, tradicional o de que solamente es la medicina convencional. No, tengamos nuestra mente abierta y darnos cuenta de que podemos hacer un buen balance entre eh, y ambos elementos, recibir lo mejor de los avances científicos y tecnológicos y al mismo tiempo lo mejor de todas las tradiciones que podemos conjugar en nuestro entorno o en nuestra forma de acercarnos y de hacer nuestra salud. Podemos encontrar la manera de nosotros generar procesos de cambio que nos ayuden a tener una vida más armoniosa, disfrutarla más y sobre todo una vida más saludable. Em, Precisamente pensando en esto, pues nos hemos propuesto con el equipo de terapeutas es poder ofrecer em, medicinas, entre comillas, alternativas o complementarias que les ayuden a mejorar sus condiciones actuales y que sobre todo que puedan generar en ustedes eh, una mayor plenitud en su vida, que les pueda generar eh, una mejor relación con su cuerpo, un mayor entendimiento de su propia salud y sobre todo el que pueda a través del aporte que reciban disfrutar y hacer, digamos, como llevar a cabo sus ideales, sus sueños, sus diferentes formas de manifestar y de relacionarse con la vida, de manifestar lo agradecidos o lo bien que se sienten o lo mal que se siente, porque a veces uno puede tener un día pesado porque, por ejemplo, le cayó mal la comida y eso hizo que de ahí para adelante muchas cosas cambiaran. O por el contrario, estar en un estado tan saludable que la hace sentir que tiene energía, vitalidad para hacer muchas cosas. Y, y bueno, traten a través de sus seguros o de sus médicos, buscar que les ofrezcan posibilidades de otras visiones, de otras perspectivas o más específicamente como de otro tipo de manejo de la problemática de salud que se tenga. Em, Entender de que no están solos en el proceso de lidiar con las enfermedades y que ya cada vez más, especialmente aquí en Estados Unidos, se acepta y se integra muchas modalidades y terapias al mejoramiento de la salud. Bueno, les deseo, se nos ha agotado el tiempo, les deseo una feliz noche, les agradezco su amable compañía y espero que puedan aprovechar al máximo esta apertura que se ha hecho a nivel de la salud para que
redunde en un mejoramiento de su calidad de vida y que podamos mantenernos sanos y hasta bien avanzado el tiempo, de tal manera que, digamos que no nos pese la vida al ir avanzando en edades, porque a veces el no tener un trabajo preventivo o el no tener una buena relación con la salud de nuestro cuerpo nos va llevando a que nuestra salud se deteriore y a que por lo tanto no podamos disfrutar a plenitud de nuestra vida. Entonces los invito a que eh, se cuiden, se vean y se integren con mayores posibilidades con otras personas e instituciones y con sus médicos para que puedan eh, mejorar cada día su salud, tanto física, mental, emocional y espiritual. Les agradezco nuevamente. Una feliz noche. Bye.